Bueno, pues yo, como ha dicho Juan Enrique, voy a hablaros desde un punto de vista muy práctico, desde la farmacia comunitaria, qué hacer con esos viajeros que acuden a la farmacia a decir, bueno, que vienen y nos comentan que se van de viaje y cómo podemos aprovechar esa información para dar un servicio bueno, que sea valedor de nuestros conocimientos en vacunas, de nuestros conocimientos como profesionales del medicamento y de todas las gestiones que podemos hacer. Entonces, propongo que empecemos a pensar a raíz de esta webinar del Consejo General el poder ofrecer a nuestros usuarios un servicio de atención sanitaria al viajero. Un servicio que no solamente hable de vacunas, sino que también, como ha anunciado Miriam, también hable de recomendaciones sanitarias, ¿no? Porque, como ella ha contado, hay infecciones para las que tenemos vacunas y otras para las que no. E incluso hay algunas vacunas que sí que sirven para prevenir determinadas infecciones, pero no son 100% eficaces. Entonces, hay que hacer un combo entre las recomendaciones sanitarias y las vacunas. Bueno, si las vacunas son un grupo de medicamentos especialmente complejo, porque ya sabéis todo lo que va variando, los cambios en las pautas posológicas, vamos a ver algunas cosas a lo largo de la charla. Bueno, pues las vacunas del viajero ya es quizá la parte más compleja dentro de la vacunología, porque vais a ver que hay vacunas de microorganismos vivos, que hay vacunas que tienen determinadas interacciones, puesto que se trata de estos microorganismos y por tanto interaccionan, que tenemos que vacunar con antelación al viaje, y ahora lo vamos a ver, que es quizá el pecado capital de esas ganas de viajar que contaba Miriam, de esa fiebre que tenemos todos por viajar y por conocer el mundo, y preparamos con muchísima antelación todo menos el tema sanitario, menos esa cita con los centros de vacunación internacional y con esa preparación sanitariamente para disfrutar del viaje y no tener que luego lamentarnos de no haber tomado las precauciones con suficiente antelación. El servicio de atención sanitaria al viajero podría contener dos apartados, como hemos dicho, uno que serían las recomendaciones sanitarias y otras, pues ya centrándonos en lo que son las vacunas del viajero. Y dentro de las recomendaciones sanitarias, pues por una parte haríamos unas recomendaciones generales a este viajero que nos comenta que se va. Imaginaros, un usuario que viene y que nos dice que está preparando un viaje a Angola. Bueno, pues podemos decirle, mira, pues tenemos en la farmacia un servicio de atención sanitaria al viajero donde te podemos ayudar y te podemos acompañar en esa preparación en todo el ámbito sanitario, como profesionales sanitarios que somos, para que hagas un viaje y lo disfrutes a tope con todas las precauciones. Ya os digo, unas recomendaciones sanitarias, prepararle un botiquín que además va a estar basado en las recomendaciones del Ministerio, con lo cual nos estamos alineando con lo que nos comenta el Ministerio que debemos hacer. Y luego, importante, le podemos ayudar a pedir cita en un centro de vacunación internacional. Y luego, la segunda parte de la charla, vamos a ver cuáles son las vacunas del viajero. Algunos tips prácticos, como ha dicho Juan Enrique, para saber con cada vacuna qué cosas tenemos que tener en cuenta o que tenemos que comentar al paciente o tenemos que tener alguna precaución. Y dentro de ellas vamos a ver vacunas que no se dispensan en farmacia comunitaria, pero independientemente de eso, como medicamentos que son y como nosotros profesionales del medicamento tenemos que conocer, y luego vacunas que sí se dispensan en farmacia comunitaria, con más razón tenemos que conocer las herramientas con las que trabajamos. Pero siempre, siempre, siempre lo primero que tenemos que hacer es, bueno, con este paciente y con todos deberíamos hacerlo, pero esta es una buena oportunidad, revisar el calendario vacunal, comprobar que están correctamente vacunados de las vacunas que deberían tener administradas a la edad a la que se van a ir de viaje. Y lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es ¿dónde va? ¿Qué tipo de viaje va a hacer? Porque es súper importante. Vamos a ver que hay vacunas que se recomiendan y se administran en determinados tipos de viajes. O sea, tú puedes viajar a un país, pero si vas a ese país con un viaje organizado de visitas culturales y hoteles, a lo mejor no te van a recomendar vacunas, que sí te van a recomendar si vas a zonas rurales, a viajes de cooperación, viajes de mochilero y demás. Importantísimo, ¿cuándo se va? ¿Por qué? Porque las recomendaciones y la cita con el Centro de Vacunación Internacional debe ser al menos
2 meses antes del viaje. Y no son pocas veces las que nos llamáis y nos comentáis que el paciente os ha dicho que se va mañana a Angola, que qué vacuna se tiene que poner o que se va la semana que viene a Angola, con lo cual un desastre y ya en esa situación teórica poco podemos hacer. Bueno, la primera parte de ese servicio de atención al viajero, recomendaciones sanitarias. Fijaros qué fácil es proporcionar información alineada con el Ministerio, alineada con Salud Pública y además que ya la tenemos elaborada. Y la tenemos, si metéis en Google La Salud también viaja, ahí vais a tener todo el repertorio de lo que os voy a comentar en esta primera parte, lo tenéis todo hecho ya y simplemente tenéis que saber dónde hay que buscarlo. En este caso, en La Salud también viaja, pinchamos ahí y vamos a encontrarnos, fijaros, un librito fácil de imprimir, un pequeño dossier donde vamos a poder hacer unas recomendaciones para el usuario para saber qué hacer antes, durante y después del viaje, preparando el viaje, durante el viaje y después del viaje. Pero también podemos obtener un cartel para promocionar que vamos a ofrecer ese servicio de atención al viajero en la farmacia y podemos ponerle una parte visible de la farmacia para que el paciente nos diga, uy, yo me voy de viaje, ¿esto qué es? Y nosotros podamos comentarle en qué consiste. Y por último, también hay dípticos donde en vez, si no queremos imprimirle esa información un poquito más completa, pues podemos sacarle este díptico donde en una única hoja tenemos los consejos para ese paciente, para antes del viaje, para durante el viaje y para después del viaje. Y todo, ya os digo, elaborado por el Ministerio, permanentemente actualizado y alineado con las recomendaciones de salud pública. Pero es más, ya hemos hablado de el botiquín. Bueno, pues le podemos aprovechar que se va para prepararle ese botiquín. ¿Qué debe contener ese botiquín? También lo tenemos aquí, en esa zona de La Salud también viaja. Fijaros, y además viene en forma de tips, de cuestionario para tachar, y ahí vienen pues todo el material de cura que se recomienda, suero oral, antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos. Esto es un poco genérico, los analgésicos, los antiinflamatorios, pues vamos viendo con el paciente si, por ejemplo, es hipertenso, es cardiópata o tiene problemas gastrointestinales, pues ya nosotros vamos discriminando qué medicación y demás se puede llevar. Crema para las picaduras, repelentes de insectos, o sea que es una oportunidad para además prepararle un botiquín con ese consejo farmacéutico de calidad hecho por un profesional sanitario y con las recomendaciones del Ministerio. Y además tenéis pequeños consejos, por ejemplo, que los medicamentos necesarios se lleven en el equipaje de mano por si se pierde, que no pasa una o dos veces el equipaje, esa medicación necesaria la lleva, que si el paciente es un paciente crónico tiene que llevar un informe de la medicación que necesita, porque además si lleva inyectables, pues esos objetos punzantes tienen que justificar el por qué lo lleva, en fin. Un montón de información que va a ser muy útil para el paciente, que va a hacer que viaje tranquilo, que tenga controlada la situación y que, bueno, y con esa sensación de que la farmacia, su farmacia habitual es experta en salud pública, experta en viajes, con todo esto que nos ha contado Miriam y con lo que os estamos contando ahora, y en poco tiempo, con esta webinar y un poquito más de investigación, podemos dar ese servicio de muy buena calidad. Además, importantísimo, como ya hemos visto, todo esto sería ideal, sobre todo si va a Angola, si va a matar las cañas, no, pero si va a Angola o si va a la India o si va a China, siempre interesa pedir cita en un centro de vacunación internacional, que están para eso, pero como hemos dicho, hay que pedirlo con antelación. Seguro que sabéis en la farmacia, os lo dicen los pacientes, que no hay citas, que ya tú te metes, yo estuve comprobando para preparar esta webinar como si yo fuera a pedir la cita para ver los pasos que había que dar y ya complicado encontrar cita de aquí a poco tiempo. Por eso los 2 meses de antelación, estar ojo a visor con nuestros usuarios para en cuanto nos digan que se van de viaje, oye, has pedido ya cita porque ya digo 2 meses, pero hay veces como ahora en verano que necesita incluso más. Aquí dentro del Centro de Vacunación Internacional tenéis este link donde viene autogeneración de consejos sanitarios y os va a ayudar a pedir cita o van a ayudar al usuario a pedir cita en un servicio de vacunación internacional. Ya como os digo, yo me he metido,
Para hacer la prueba me pregunta mi edad, me pregunta mi sexo, me pregunta si tengo alguna patología crónica, si estoy embarazada, qué tipo de viaje voy a hacer, dónde voy a ir, en fin, un poco para personalizar tanto esa cita, para saber ya un poco los profesionales que me van a atender qué tipo de viaje voy a hacer, como para generarme consejos sanitarios. En este caso, bueno, pues te da un calendario donde tú puedes elegir días y puedes elegir horas para pedir esas citas en el Centro de Vacunación Internacional. Ya digo, aquí dice 4 o 8 semanas, pero os digo que mejor con más antelación si es posible. Y fijaros, pues aparece este botón donde puedes solicitar una nueva cita o bien puedes cancelar o modificar una cita existente, puedes actualizar una cita que ya tengas. Y también se genera, como hemos dicho, unos consejos que en mi caso que yo decía que me iba a Angola, pues fijaros cómo me recomienda vacunarme contra la fiebre amarilla. Cuidado, porque hay países donde exigen el certificado de vacunación frente a la fiebre amarilla y si no tienes ese certificado no te dejan entrar en el país. O sea, ya no es cuestión de que yo me proteja mejor o peor, es cuestión de que no me puedo ir de viaje a ese país al menos, donde me exigen este certificado. Y luego te dicen cuáles son las vacunas recomendadas y demás. Como hemos dicho al principio, importante también revisar el calendario de vacunación nuestro, porque al país donde tú viajas cuentan ya con que esas vacunas las tenemos administradas. Y sin más, pasamos a la parte mollar, que serían las vacunas del viajero. Vamos a ver, por una parte, qué vacunas no son dispensables en farmacia comunitaria, pero sí que nos van a preguntar los pacientes, van a comentarnos que les van a administrar esas vacunas o nos van a preguntar por ellas porque han mirado en internet que se tienen que poner la vacuna fiebre amarilla, se tienen que poner determinadas vacunas y debemos de conocerlas como medicamentos que son, como ya hemos dicho. ¿Cuáles son las vacunas que no se dispensan en farmacia comunitaria, pero sí van a administrar a nuestros pacientes en los centros de vacunación internacional en función del viaje que haga y dónde vaya? Pues ahí vamos a decir 3,5. Encefalitis centroeuropea, fiebre amarilla y rabia son vacunas que no se dispensan en farmacia y luego polio. Como ya sabéis, hay determinadas vacunas de la polio que sí se dispensan en farmacia, pero os he puesto aquí la polio porque lo que me interesa es hablaros de una vacuna que solamente tiene polio y que ya vais a ver al final por qué nos interesa esta vacuna. Sobre la encefalitis centroeuropea, lo que tenemos que comentar es que hay vacunas de adultos y vacunas de niños. Y esto vais a ver que se repite a lo largo de la charla con un montón de vacunas. Por tanto, cada vez que hacemos formación y webinar de vacunas lo comentamos, pero aquí es clave. Cuando venga una receta de una vacuna, preguntar ¿para quién es? Porque si damos por hecho que la persona que trae la receta es la que se va a vacunar, podemos dispensar una vacuna de adulto para un niño o una vacuna de niños para un adulto. Entonces, importante preguntar para quién es la vacuna. En este caso no la vamos a dispensar porque esta vacuna, como hemos dicho, no se dispensa en farmacia, pero sí que es importante y está en las preguntas del Foro de Atención Farmacéutica del Consejo General, preguntar para quién, en todos los medicamentos, para quién es el medicamento, pero sobre todo en vacunas, para quién es, porque hay especialidades de adultos y especialidades de niños. En cuanto a esta vacuna, la misma vacuna tiene 2 nombres, dependiendo del país donde esté comercializada. La podemos encontrar como Ticovac o la podemos encontrar como FSME Immun. Y bueno, ya os digo, dependiendo de qué país sea, pues es la misma vacuna con 2 nombres diferentes. Y el margen de edad es 15 años. Si el niño tiene menos de 15 años, se pondrá la dosis de 0,25. Si el niño tiene más de 15 años, si el adolescente o es adulto, pues se le pondrá la dosis de adulto. Y luego hay otra especialidad que se llama Encepur, que también ocurre lo mismo. Tenemos dosis de adulto y dosis de niño y en este caso el margen son los 12 años. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que esta vacuna está contraindicada en menores de 1 año, no podríamos vacunar a menores de 1 año con estas vacunas y además está contraindicada en anafilaxia grave al huevo, ojo, como pasa con las de la gripe, no estamos hablando de una intolerancia al huevo, alergia al huevo, sino una anafilaxia grave al huevo, estas vacunas no se podrían administrar.
esta encefalitis centroeuropea, como su nombre indica, pues ocurre en el centro de Europa y son de estas vacunas que no te la van a poner por viajar a un país, sino porque tú, al viajar a ese país, vas a estar en determinadas circunstancias en contacto con el campo y demás. Esto nos lo dirá en el Centro de Vacunación Internacional, donde además por narices tenemos que pedir cita en este caso, puesto que esta vacuna no se dispensa en farmacia. La pauta es de 3 dosis, de 0 a la primera cuando sea, la segunda se administra entre el mes y los 3 meses de la primera dosis y la tercera dosis entre los 5 y 12 meses. Y la segunda dosis debe administrarse 15 días antes del viaje. Por eso es importante prever con antelación el viaje y las vacunas a administrar. ¿Que se nos ha venido el tiempo encima y no lo hemos hecho bien? Bueno, pues hay pautas aceleradas. Cuando se trata de la primera vacuna que hemos visto, FS Immun o Picovac, hay una pauta acelerada a los 0, 14 días y luego, bueno, ya la otra se pone a la vuelta del viaje. Y si se trata de Encepur, pues a los 7 días de la primera dosis nos podemos poner la segunda dosis en esa pauta acelerada. Otra vacuna que tampoco vamos a poder dispensar en farmacia es la vacuna de la fiebre amarilla, ya ha hablado Miriam de ella. La especialidad se llama Estamaril y se trata de una vacuna que, bueno, es una vacuna que tiene muy poco frecuentes determinadas reacciones adversas, determinados efectos secundarios, pero esos efectos secundarios sí que pueden ser graves y además están bien descritos. Algunos de ellos son, por ejemplo, encefalitis postvacunal, enfermedad neurotrópica o viscerotrópica. Os digo, es muy raro que ocurra, pero si nuestro paciente nos comenta que después de haberse administrado esta vacuna lleva más de 2 días con fiebre, es importante que vaya al médico para descartar que no tenga alguna de estas reacciones adversas, ya digo, muy poco frecuentes, pero que ocurren con esta vacuna de la fiebre amarilla. Es una única dosis, además se considera que el paciente ya está vacunado para siempre, pero esta dosis debe administrarse 10 días antes del viaje. Y esta vacuna es la que hemos comentado, que lleva asociado un certificado de vacunación de fiebre amarilla y que como el país sea, como en mi ejemplo, Angola, donde te lo exigen, es que no entras en el país como no tengas tu certificado con la suficiente antelación de que te has administrado esta vacuna. ¿Quién no se puede vacunar con la vacuna de la fiebre amarilla? Pues los menores de 9 meses, los pacientes inmunodeprimidos, porque se trata de una vacuna de microorganismos vivos, y esto lo vamos a ver con otras vacunas de las que vamos a hablar y con todas las vacunas en general, ya no solo las del viajero, una varicela, una vacuna del sarampión, una vacuna pues, por ejemplo, rotavirus, son vacunas de virus vivos y todas las vacunas de virus vivos están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? Las de virus o bacterias, de microorganismos vivos, atenuados, claro está. Porque si el microorganismo está inactivado es completamente segura, aunque el paciente esté completamente inmunodeprimido, lo peor que le puede pasar es que no sea efectiva, pero ojo con estas vacunas de microorganismos atenuados, porque sí que están contraindicadas en pacientes inmunodeprimidos. Y también está contraindicada en pacientes que tienen anafilaxia grave al huevo. Otra vacuna por la que nos pueden preguntar es la vacuna de la rabia, no confundir con la inmunoglobulina específica de la antirrábica. La vacuna de la rabia tampoco se dispensa, se dispensa en farmacia, es un medicamento de uso hospitalario y debe administrarse en centros de vacunación internacional. Son 2 dosis que están separadas una semana y la vacunación debe administrarse 15 días antes de entrar en el país donde hay riesgo de rabia. Igual que en los casos mencionados anteriormente, pues depende también del tipo de viajes que vayamos a hacer, nos recomendarán la vacuna o no. Me gusta comentar siempre que hablamos de rabia, ya ha hablado Miriam del concepto One Health, de lo importante que es que nuestras mascotas estén vacunadas. En España, aunque parezca increíble, hay comunidades autónomas donde la vacunación de nuestras mascotas no es obligatoria frente a la rabia, porque esta infección
Si se contrae la infección y empieza la sintomatología, la probabilidad de fallecer es del 100%. O sea, es una enfermedad que como empiece con síntomas, el paciente va a fallecer seguro, así que prácticamente el 100%. Creo que se conocen 2 o 3 casos en el mundo donde el paciente no ha fallecido. Pero la vacuna es también prácticamente de una eficacia del 100%, tanto en prevención, porque voy a viajar a un país, como si me ha mordido un perro, me ha mordido un animal rabioso, si me pongo la vacuna post mordedura. O sea, es súper eficaz, por eso es importante, os lo quiero decir, si nos comenta algún usuario, algún paciente que le ha mordido un animal, es verdad que en España no hay rabia, pero bueno, ya sabéis que con los viajes que hacemos actualmente, pues hace poco salió una noticia de que en Ceuta o en Melilla, no me acuerdo dónde era, había entrado un perro rabioso hasta la plaza del ayuntamiento. Entonces, si nos dice que le ha mordido un animal, importante no quitarle importancia, valga la redundancia, y derivar al centro de salud rápidamente para que valoren si corresponde administrarle esta vacuna. Bueno, pues nada, como ya hemos dicho, 2 dosis separadas una semana y la vacuna se debe administrar 15 días antes del viaje. Y la polio, ¿por qué hablamos aquí de la vacuna de polio? Si nosotros tenemos en la farmacia vacunas con muchos componentes que también contienen la polio. Bueno, pues porque nos hacéis muchas preguntas en el CIN de adolescentes, estos adolescentes que van a viajar a Estados Unidos y le están exigiendo una dosis de polio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se exigen 4 dosis que nuestros niños las tienen puestas, pero que la última dosis tiene que habérsela puesto después de los 4 años. Y nuestros niños, muchos de ellos, la última dosis la tienen antes de los 4 años, entonces necesitan una dosis de polio. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor estos adolescentes nuestros se acaban de vacunar con difteria, tétanos, tosferina, por su calendario vacunal, y ahora si le ponemos difteria, tétanos, tosferina y polio o cualquier vacuna multicomponente, se le pone el brazo así, porque ya está de tozoide tetánico con un montón de dosis puestas y tienen una reacción vacunal exagerada. Por eso, aunque tenemos Bostris polio y tenemos Tetraxin, que contienen, como decimos, difteria, tétanos, tosferina y polio, que sepáis que existe una especialidad que se llama Imovax polio, que solamente tiene la vacuna de la polio, que me consta que ahora mismo, bueno, porque ya habéis visto que en verano hay desabastecimiento de todas las vacunas, que claro, estamos todos vacunándonos porque nos vamos de viaje, pero bueno, que en el momento que haya existencia, la puede haber los centros de salud, los centros de vacunación internacional, es una buena opción, sobre todo si nuestros niños se han vacunado hace poco de difteria, tétanos y tosferina, para no repetirle difterias y tétanos y poderle poner solamente la polio que se la están exigiendo porque se van de viaje a Estados Unidos. En general, la polio a los países, bueno, en este caso no es porque sea un país endémico de polio, por supuesto, pero bueno, es una exigencia porque para poder entrar en el país necesitan ponérsela. Si vamos a viajar a un país endémico de polio, la vacuna debe ponerse 4 semanas antes del viaje y ya os digo, en Estados Unidos exigen esta última dosis y en todos los países endémicos de polio, más tener nuestras vacunas del calendario correctamente puestas. Por eso es importante revisar el calendario vacunal, además siempre es bueno, como hemos dicho, revisarlo. Y hasta aquí las vacunas que no se dispensan en farmacia y ahora vamos a pasar a las vacunas que sí se dispensan en farmacia. Y vamos a ver, pues cólera, encefalitis japonesa, fiebre tifoidea, hepatitis A, dengue, que os acaba de hablar Miriam, que es la última que ha entrado en nuestro arsenal de vacunas del viajero. Y luego vamos a hablar un poquito de malaria y paludismo, que aunque no es una vacuna propiamente dicho, sino quimioprofilaxis, pero bueno, nada, 2 pinceladas, todo va a ser rápido. Vacunas del cólera son formas farmacéuticas complejas. Hay 2, Dukoral, que era la que teníamos hasta ahora, y Vaxchora, que es una vacuna relativamente nueva también. Y bueno, vamos a ver, porque tienen pequeñas diferencias, pero ambas son formas farmacéuticas complejas. Como farmacéuticos no está mal que expliquemos al paciente cómo se utilizan. Es muy sencillo. Bueno, también decir que las 2 vacunas, ya voy a empezar a decir si financiadas, si no financiadas, si con visado, porque como son nuestras vacunas, las tenemos en la farmacia, bueno, en este caso estas 2 vacunas se pueden financiar, pueden estar financiadas. Y bueno,
cómo se preparan estas vacunas? Que ya decimos que son un poquito complejas de preparar, se las tiene además que tomar el paciente en su casa y vamos a explicarle al paciente cómo se utiliza. En el caso de Dukoral, tendremos que tener 150 mililitros aproximadamente de agua fría, no se puede utilizar otra bebida, y en esa agua fría verteremos el sobre completo que viene en la caja de la vacuna Dukoral. Si la vacuna es para un niño, una vez que tengamos disuelta la solución, eliminaremos la mitad y nos quedaremos con unos 75 mililitros de esa solución que ya hemos preparado con el sobre. Si es un adulto, pues ya lo siguiente será verter el vial. El vial, o bien si es un adulto, pues no hemos desechado nada, y si hemos desechado la mitad porque es para un niño, pues ahí verteremos el vial, en este caso, completo. Así se prepararía la vacuna Dukoral. ¿Cómo se toma esta vacuna? Pues son 2 dosis separadas una semana, excepto los niños que tienen entre 2 y 6 años, que serían 3 dosis separadas una semana entre ellas, ¿vale? Y esta vacuna se tiene que administrar 7 días antes del viaje. En el caso de Bacchora hay 2 sobres, el sobre número 1 y el sobre número 2. Y es muy importante seguir el orden de los sobres, el orden de los factores. Aquí se altera el producto. Vamos a disolver el sobre número 1 en 100 mililitros de agua mineral. Igual que en el otro caso, no valen bebidas gaseosas, no vale otro tipo de bebida, agua mineral. Disolveremos primero el sobre número 1 y después el sobre número 2. Aquí, esta vacuna, tanto si es para niños como para adultos, se toma exactamente igual y hay que tomarlo rápido. Hay que tomar las 2 vacunas una vez que está preparada la solución, rápido. En este caso, la vacuna es una única dosis, en el caso de Bacchora, y hay que tomarla 10 días antes del viaje. Diferencia entre las 2 vacunas, una muy importante, que la Bacchora es una vacuna de microorganismos vivos atenuados y, por tanto, como ya hemos dicho antes, no se puede utilizar en pacientes inmunodeprimidos. Las 2 vacunas son a partir de los 2 años de edad, pero el caso de Bacchora, precisamente porque se trata de un microorganismo atenuado vivo, no se puede utilizar cuando el paciente está tomando antibióticos o si está ya en tratamiento con los antipalúdicos, los de la malaria que veremos al final. Entonces, si nos viene una receta que pone vacuna del cólera y no sabemos cuál dispensar, pues haciendo un poco, indagando un poco, podemos a lo mejor nosotros orientar al paciente acerca de cuál de las dos especialidades sería la más interesante en cada caso. También recalcar que en cualquiera de las 2 vacunas no se puede comer ni beber nada ni una hora antes ni una hora después de haberse tomado la vacuna. Vacuna de la encefalitis japonesa. Se llama Ixiaro y sí que es dispensable en la farmacia. Es una vacuna que no está financiada y tiene una pauta diferente en función de la edad. Bueno, realmente no es diferente, es que en el caso de que el niño tenga entre 2 meses y 3 años, solo se administrará media dosis en cada una de las 2 dosis, que en los 2 casos está separada 28 días. Y en el caso de que el niño tenga más de 3 años, pues ya se le administra a adolescentes y adultos dosis completa. Y en el caso de que el usuario tenga entre 18 y 65 años, se puede poner una pauta acelerada y la segunda dosis se puede poner a los 7 días. Pero si es menor de 18, si es mayor de 75, no se puede. Volvemos otra vez a lo mismo. Antelación, previsión a la hora de irnos de viaje. Esta vacuna, como hemos dicho, no está financiada. También destacar en esta vacuna que, bueno, todas las vacunas de las que estamos hablando tienen las típicas reacciones adversas de las vacunas. Dolor en el lugar de inyección, malestar, fiebre, dolor muscular, típico. Pero estas vacunas pueden aparecer manchas en la piel. Por si algún paciente nos comunica que ha tenido manchas, pues que sepamos que puede estar relacionada con esta vacuna. Igualmente, sabéis que todas las reacciones adversas que nos notifiquen los usuarios debemos notificar la farmacovigilancia, independientemente de que ya estén reflejadas en ficha técnica o no. Y esta vacuna no se puede administrar en pacientes que tengan tampoco anafilaxia al huevo.
Y vamos a pasar a las vacunas de las fiebres tifoideas. Y estas sí que nos preguntáis un montón en los centros de información del medicamento, así como la anterior, pues no se dispensa tanto o casi nada. Estas las dispensamos muchísimo. Y nos preguntáis mucho que qué diferencia hay entre una y otra. Y aquí lo vamos a ver. Vacunas de fiebres tifoideas hay dos. Una se llama Vivotif y es una vacuna, volvemos a lo mismo, viva atenuada y se toma por vía oral. Y luego una vacuna inactivada que es inyectada, que se llama Tifin. La primera diferencia es que Vivotif está financiada y que Tifin no está financiada. Ambas vacunas debe completarse la pauta 15 días antes del viaje. La vacuna Vivotif se tiene que tomar en días alternos, son 3 dosis en días alternos. Entonces, me lo empiezo hoy, mañana no, al siguiente otra cápsula, al día siguiente no, al día siguiente otra cápsula y eso debe terminarse 15 días antes. Mientras que la vacuna inyectada es una única dosis y está indicada para mayores de 2 años. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta en la vacuna Vivotif? Pues que no se puede tomar si el paciente es intolerante a la fructosa, que no se puede tomar, igual que hemos visto antes, con antibióticos o antipalúdicos, porque se trata de un microorganismo vivo atenuado, que si estamos tomando Bacchora hemos de separarlo 2 horas de esta vacuna, que como es de virus vivo, de microorganismos vivos, no se puede utilizar ni en inmunodeprimidos ni en mujeres embarazadas y que bueno, en menores de 2 años, pues en menores de 5 años tampoco se puede administrar. Entonces, claramente las diferencias las estamos viendo, si el paciente nos dice que está inmunodeprimido, si el paciente, como nos ha contado Miriam, es una embarazada, pues tiene que utilizar Tifin. Si está tomando antibióticos, si está tomando antipalúdicos, pues, o si tiene un niño que tiene 3 años, pues tiene que utilizar Tifin. Esas son las diferencias. Y por último, bueno, no por último, por penúltimo, las vacunas dichosas de la hepatitis A que hay desabastecimiento, bueno, ya nos ha dicho GSK que ya se ha restablecido el suministro, espero que ya las estéis pidiendo y os estén llegando. La maldita Abrix, que todos los veranos pasa lo mismo y nos quedamos sin vacunas de la hepatitis A y los pacientes se ponen locos porque no encuentran su vacuna. Estas vacunas también hay especialidades que tienen dosis de adultos y dosis de niños. En este caso, la mayoría de edad es la que discrimina si la dosis es de adultos o de niños. También hay diferencia entre financiación. Abrix está financiada con visado, al igual que Avaxin. Avaxin no tiene dosis de adultos y de niños. Bacta y Twinrix no están financiadas. Twinrix es una vacuna que tiene hepatitis A y B. ¿Por qué os la pongo aquí? Porque cuando ha habido desabastecimiento, bueno, ya lo sabéis, empezó a haber desabastecimiento de Abrix, empezó a pedirse Bacta, nos quedamos sin Bacta, empezó a pedirse Vaccin, ya no había ninguna, empezó a ponerse a los adultos 2 dosis de la Abrix o de la Bacta infantil, 2 dosis, una en cada brazo, para llegar a esas unidades internacionales nos quedamos sin pediátrica y entonces empezó a utilizarse Twinrix. Y al final ya lo que decíamos era lavado de manos y no beber cosas crudas, o sea, no comer cosas crudas y no beber agua embotellada porque es que no había vacunas de nada. Twinrix también se había terminado. La pauta posológica, si estamos hablando de hepatitis A, son 2 dosis. Nos ponemos la primera, la segunda, por supuesto, cuando volvamos del viaje. Y si estamos hablando de Twinrix, como también tiene hepatitis B, en este caso serían 3 dosis. A los 0, al mes y a los 6 meses. Bueno, pues ya esta pesadilla de la vacuna de hepatitis A parece que si no se ha resuelto ya está en vías de resolución. Y la última incorporación que nos ha hablado Miriam de ella es la vacuna del dengue, se llama Qdenga. Y nada, simplemente comentar que es una vacuna que tampoco está financiada, son 2 dosis, la segunda dosis se administra a los 3 meses. Y bueno, también se trata de una vacuna de virus vivo y por tanto habría que no se podría administrar en pacientes inmunodeprimidos. A partir de 4 años se puede administrar esta vacuna.
Y la quimioprofilaxis, ya esto no es una vacuna propiamente dicha, pero bueno, se asocia mucho con las vacunas del viajero y por eso vamos a hacer una pincelada. Acordaros hace tiempo, hace muchos años, cuando no existía esta especialidad Malarones, que había una vacuna frente a la malaria que se pedía por medicamentos extranjeros o a los distritos sanitarios, que producía alucinaciones, que tenía un montón de efectos secundarios que muchas veces amargaban el viaje al viajero, valga la redundancia, y bueno, ahora tenemos esta que tiene mejor perfil de seguridad, tiene también dos especialidades, la dosis de adultos y la dosis de niños, la franja de edad son los 16 años. ¿Y cómo se toma? Bueno, nos lo preguntáis mucho, esta es una vacuna que también está financiada, bueno, vacuna no, perdón, quimioprofilaxis que sí está financiada, y esta sería la pauta es en función del peso. Niños que pesan entre 10 y 20 kilos se les daría un comprimido al día, entre 20 y 30, 2, entre 30 y 40, 3, para acordarnos, si es 20 más 20 y tantos, 2, si es 30 y tantos, 3. Y ya, si pesa más de 40 kilos, se pasa a la dosis de adulto y se le da un comprimido al día. Y esta quimioprofilaxis habría que tomarlo desde 1 o 2 días antes del viaje, todo el tiempo que estemos en el viaje a la zona en riesgo y luego 7 días después, tras volver, 7 días más hay que continuar con la quimioprofilaxis. Y bueno, también decir que se puede tomar con alimentos, que de hecho se recomienda tomar con alimentos para asegurarnos la máxima absorción, y se puede beber con leche, con agua o con leche. Lo ideal es que se tome todos los días a la misma hora para que no se nos olvide tomarnos ningún comprimido. Y ya está, esto espero que os haya resultado interesante y dispuesta a atender vuestras consultas. Gracias.